doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, se le escucha, doctor. Muy bien, Fabiola, a ver, una llamada de asistencia, rápido nomás. Sí, doctor. Alfaro Estofanero, Miriam Ruz. Presente, presente. Ya. Solimar. Pasa Larico Solimar. Calizaya Mamani Solanchi Bon. Buenas noches, Fabiola, presente. Buenas noches. Calla Ticona Luz Marina. Presente. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches. Carcausto Álvarez Udelia. Buenas noches, Fabiola, presente. Buenas noches. Chalco Taca Yameli Susan. Presente. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches. Cornejo Abado Pascual. Pascual. Cuevas Condori Yuset Evelyn. Buenas noches, Fabiola, presente. Buenas noches. Cutipa Chana Cintia Fiorella. Presente, Fabiola, buenas noches. Buenas noches. Cutipa Cela Diego Stanley. Buenas noches. Flores Choque Johan Edward. Presente, buenas noches. Buenas noches. Flores Condori Yohaida Madeleine. Presente, buenas noches. Buenas noches. Itusaka Kawa Ángel Amparo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Llanos Mamani Jenny Dester. Presente, Fabiola, buenas noches. Buenas noches. Mamani Ucharico Stephanie. Presente, Fabiola, buenas noches. Buenas noches. Maquera Encinas Esmeralda. Presente, buenas tardes. Paxi Carcausto Herbert Hosel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pari Marca Camila Milagros. Buenas noches, Fabiola, presente. Buenas noches. Perca Olarte Fabi Mirelli. Buenas noches, Fabiola, presente. Buenas noches. Quispe Lipa Miriam Brisela. Buenas noches, Fabiola, presente. Buenas noches. Quispe Zanca Gaby Judith. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramos Gutiérrez Franklin. Zucca Guayata Lady Magalit. Presente, compañera, buenas noches. Buenas noches. Tiznado Ramos Richard Simón. Tiznado Ramos Richard. Apaza Larico Solimar Alexandra. Presente, compañero, buenas noches. Buenas noches. Ramos Gutiérrez Franklin. Y Tiznado Ramos Richard. Ya, doctor, somos todos los compañeros presentes. Muy bien. Vamos a tratar de avanzar, nos falta un tema más. ¿Cuándo van a dar examen? Aún no hay fecha, doctor. Probablemente de aquí a 2 o 3 semanas.
Pero la semana que viene es la última semana de práctica, se va a ver más. Mira, buenas noches. Ya, entonces, apaguen su micro. ¿Quién está prendiendo? Pascual, apaga tu micro. Muy bien, entonces vamos a compartirles. De todo, de todas las, de todo lo que es la parte de la parte materno-fetal, se ha estudiado bastante otros órganos, pero la placenta no tanto, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve Sí, la pantalla? sí, sí se puede ver. No me permiten ampliar, a ver, voy a tratar de ampliar. ¿Está mejor? Sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí está en pantalla completa. Ya. Les comentaba que de todos los órganos, el que tal vez menos estudios se ha hecho es la placenta, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos hablado que el feto, para que se vea adaptado, adquiere como una sensibilidad, ¿no? Lo que pasa es que la mamá desarrolla como una sensibilidad al feto. Y eso incluye no solamente al feto en sí, incluye desde la placenta, ¿no? Desde la placenta, que es parte de este producto, también sufre ese proceso, si no es rechazado. Porque si es que no pasara este proceso de sensibilización, igual se perdería. Entonces, recordemos que la placenta es un órgano muy especializado, tan especializado que interviene en varias cosas. Interviene en la nutrición, interviene en la regulación de su crecimiento, interviene en el metabolismo y también incluso tiene secreción, ¿no? O sea, va a secretar hormonas, pues tiene actividad endocrina. Entonces, todo eso hace que la placenta sea un órgano demasiado especializado, ¿ya? Entonces, todo eso le da mayor importancia, ¿no? Porque no solo protege, no solo nutre, no solo contribuye a la respiración, no solo elimina, también produce hormonas. Esto es importante, ¿ya? Entonces, vamos a hablar rápidamente de la parte anatómica, que ustedes ya saben, no voy a hablar mucho en esta parte, porque ya no es que se sobreentienda, pero en anatomía ustedes ya han hecho. También han hecho en lo que es embriología, ¿no? Entonces, la placenta, comprender la placenta definitivamente es entender cómo un proceso del desarrollo del ser humano se ha formado, ¿no? Porque recuerden ustedes, desde lo más mínimo que es en las micras, evoluciona más o menos a 200.000 veces, ¿no? Y que empiece a crecer, tiene que haber un mecanismo sí o sí, ¿no? Muy bien, entonces dentro de lo más importante de su parte están las deciduas. ¿Qué es la decidua? Recuerden, es la capa mucosa en la que se transforma el endometrio en el momento de la implantación. Si ustedes recuerdan bien, el endometrio tiene sus dos capas, ¿no? Hasta tres capas tenemos. Una capa funcional y una capa basal.
En este caso vamos a ver que esas capas se van a diferenciar. Entonces va a aparecer una capa, una decida basal en la que forma la parte de la placenta, una decida capsular en la que envuelve el embrión, pero que no es parte de la placenta. Y la decida parietal o red endometrio que no entre en contacto con el embrión, ¿no? Entonces, tres. La que va a formar parte de la placenta es la basal y las otras que están. Acá tenemos, ¿no? Entonces va a haber en tres partes. Una decida parietal que no va a entrar, una decida capsular que en realidad envuelve, pero no forma parte de la placenta. La que sí es la decida basal, ¿ya? La decida basal, ¿no? Que está en contacto, porque esta va a estar en contacto directo ya con la neoformación, ¿no? Otro elemento importante es el corium, que no es más que un fetal de la placenta, ¿no? Este corium en realidad es una parte de la membrana fetal que a medida que va creciendo va a formar la parte fetal de la placenta. Entonces, esta parte va a contener todas las vellosidades crónicas. ¿Ya? Eso es lo que va. ¿Y cuál es la función? La función es que va a una especie de envoltura que va a recubrir el embrión. Bueno, obviamente va a formar parte. Entonces va a estar formado por tres elementos: el citotrofoblasto, el citotrofoblástico y la hoja del mesodermo extraembrionario, ¿no? Este es el core, ¿ya? El citoflasto es el citoflasto y todo eso va a estar formado ahí. Entonces vamos a encontrar para otros el corium velloso, el que está en contacto con los vasos, y el corium leve que va a estar en contacto con la fetal ahí, ¿no? Ahí más que todo, para generalmente basal. Entonces la decida basal es la que se pone en contacto con el corium, ¿no? Más que todo con el corium velloso, ¿no? Y obviamente, como hemos visto, aparecen los espacios intervellosos, que son estos, que al final van a estar formados por vasos, ¿no? Y el corium leve que está en contacto más con. Muy bien. Entonces ahí aparece la membrana amniocorónica. ¿Qué es la membrana amniocorónica? No es más que la función del amnios, está con el corium leve. Ahí hemos hecho que el corium tiene dos: el corium velloso y el corium leve. Esta membrana es la membrana amniocorónica, ¿no? Muy bien. Entonces, en la placenta, desde el momento en que se desarrolla, desde el trofoblasto, que es visible más del quinto día, entre el quinto y sexto día de la implantación se divide en cito y sin citotrofoblasto. El día 9 van a aparecer los espacios lacunales en sin cito que hemos visto. El día 13 aparecen las vellosidades primarias. Ahora, esos espacios que hemos visto en la figura se van a llenar de sangre, como les dije. Entonces ahí empieza lo que es la circulación útero-placentaria. Entonces el día 18 van a aparecer las vellosidades secundarias, el día 21 aparecen las vellosidades terciarias. ¿Todo esto para qué? Para garantizar la circulación útero-placentaria. Acá tenemos, ¿no?
Estamos en la cavidad amniótica, la lantoides, el pedículo de fijación, el corio, los vasos sanguíneos espacios intervellosos que hemos hablado, que van a ser los futuros vasos sanguíneos, que van a empezar a llenarse de sangre, ¿no? Y estos van a formar las vías terciarias que ya forman vasos, ¿no? Desde acá, ¿no? Desde acá, ven todo el pedículo, los espacios intervellosos y ya las vías terciarias. Estas vías terciarias, como se ramifican más aún, ¿no? Tienen la característica de que tienen una forma arboriforme o arborescente. Se dice que en principio son flotantes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos el amnios, la plaquea amniocorónica, que hemos dicho, la unidad del amnios con corium, ¿no? El basal, corium basal, corium, y el corium acá, que tiene ese tromblasto, corium velloso, ¿no? Donde están los vasos y venas que van a formar. Recuerden ustedes, siempre va a la vena con arteria, y los medios de unión en los vasos siempre son los capilares, ¿no? Por eso las terminaciones son capilares. Acá se produce el intercambio homeostático que ustedes recuerden. Muy bien. Entonces, estas vellosidades que es en contacto con el tejido vasual, que era esta, entonces van a formar vasos, ¿no? Van a formar vasos, estos vasos. Y estos vasos se van a llamar vellosidades de anclaje. Y bueno, ¿con qué vasos van a ser? Generalmente la arteria espiral, la que llega acá. Recuerden ustedes que la arteria espiral viene de la uterina, entonces va hasta en todo, llega hasta cerca del endometrio, ¿no? En el miometrio es la que vas a unir al final. Muy bien. Creo que hasta acá está bien. Entonces, toda esta zona se llama citotrofoblasto, ¿no? Van a empezar, estas células van a empezar a proliferar y van a formar como una envoltura o como una capa protectora externa, ¿no? Entonces van a cerrar lo que es el espacio velloso, ¿no? Acá, ¿sí? Y van a diferenciarse, entonces ya la cavidad coriónica, ya de ese espacio velloso que está acá. Y van a empezar a aparecer los tabiques residuales o placentarios, ¿no? Que se dividen gracias a este tipo de irrigación que hay acá, ¿no? De acuerdo, entonces vamos a empezar a ver que va a haber tabiques, que esos tabiques en lo posterior van a formar lo que conocemos los cotiloidones, ¿no? Prácticamente cada vellosidad va a formar uno, ¿sí? Independientemente. Muy bien. Ahora, en ese estudio que han hecho, dice que entre cada espacio intervelloso, lo que hay espacios entre cada uno que está formado por vasos. Como les dije acá, va a haber capilares de conexión, ¿no? Acá hay capilares, ¿no? Interplacentario, tejido basal, y ya esto es para la absorción de sangre. Cuando vean ustedes la patología de preeclampsia, este proceso que ustedes están viendo, ¿no? Así es de vasos tipo arborizantes, así, no se forma, ¿no? Se altera esta estructura y se hace deforme. Y por eso es que la circulación ultraplacentaria en una preeclampsia es alterada. Estos vasos se contraen, se contraen, de tal forma que disminuye su permeabilidad, disminuye su circulación.
Entonces va a aumentar al final, pues su resultado va a ser que como el vaso está contraído o el vaso está rígido y no hay buena dilatación, una vasodilatación, entonces va a hacer que este flujo, primero aumente el flujo sanguíneo y luego se haga que no haya buen flujo sanguíneo, va a haber hipoxia, ¿no? Todo ese proceso patológico de la preeclampsia. Cuando ustedes, no sé si ya lo han hecho, ya van a ver que este proceso, que es normal, se altera en la preeclampsia. Entonces, la placenta, un promedio término a término del embarazo, es más o menos de forma discoide, mide de 15 a 25 centímetros, tiene 3 a 5 centímetros de espesor y pesa más o menos 500 gramos. ¿Ya? Y va, en su totalidad, cubre el 15 a 30% de la superficie del útero. Obviamente, en el parto esto se desprende, ¿no? Normalmente se desprende a los 30 minutos. Pero de acuerdo a cómo lo manejemos, ustedes supongo que han estado haciendo el parto dirigido. El parto dirigido lo sacamos en 1, máximo 3, 5 minutos, ¿no? Los que han visto el parto, ¿no? Se pone la oxitocina en el momento en que sale el hombro y se saca la placenta, casi continuo. Pero si no hacemos eso, hay que esperar mínimo 30 minutos y se desprende la placenta. No pasa más. Si pasa más, hay que preocuparse. No puede haber retención placental. Muy bien. Entonces, toda la circulación placentaria es del lado materno. Recuerden ustedes que existen los arterias espiral que les dije, que están dentro del miometrio, pero que estas van a penetrar la hemoglobina citotroflástica. Y esta es la que va a permitir el intercambio sanguíneo, o va a ayudar a favorecer la circulación uterofetal o materno-fetal. Entonces, más o menos son de 80 a 100 arterias, es como colocar 80 a 100 tubos para que empiece a repartir la sangre, ¿no? Es por eso que si es que no se contrae la placenta, se desangra rápidamente la paciente. Entonces, la circulación materna, fetal, en el hombre, dice que es de tipo hemocorial. ¿Qué quiere decir hemocorial? Porque la sangre materna baña una capa celular de tejido fetal que va a transformar los nutrientes. Y a su vez también excreta los desechos procedentes de la sangre del feto. ¿Ya? Por eso se llama hemocorial. Entonces, este sistema favorece a que pues, se le dé sus nutrientes y también se recoja los desechos, ¿no? Esto gracias a qué? A esto que estamos hablando. Esta capa del tromboblasto y la clápida coriónica, ¿no? Todo esto es gracias a eso, ¿ya? Ahora, esta proliferación de vasos no solamente es así por así, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de angiogénesis, ¿ya? Y tiene que haber varios factores de crecimiento. Cuando ustedes vean la fisiopatología de la preeclampsia, van a ver qué factores, por ejemplo, qué factores, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario, ¿no? Son aquellos que intervienen en este tipo de angiogénesis. Sin esos no se podría realizar esta angiogénesis. Si estos factores, que ustedes van a conocerlo como PUF, los factores se alteran, entonces se cree que es el mecanismo de la preeclampsia, ¿ya? Se cree que es el mecanismo de la preeclampsia.
Entonces, todo ese proceso de arborización no sería factible si no fuera pues angiogénesis. Tiene que ver mucho con estos factores. Si se alterara, no llegaríamos a que se produzca ese desarrollo vascular. Se dice que más o menos el flujo es de 115 ml por minuto por kilogramo. Obviamente que recuerden ustedes que todo flujo en el cuerpo humano depende de las presiones de ambos lados, ¿no? Pues de la precarga al postcarga. Recuerden ustedes, por eso es que cuando hay trastornos hidroelectrolíticos se alteran, ¿no? Depende de dónde va el sodio y no va el potasio, que acá es lo mismo. Muy bien. Entonces, este fenómeno que hemos dicho, ¿no? Trae los nutrientes y de la sangre regresa a través del veno. Por eso, esto se llama hemocoria. Ya no se olvide. Entonces, el espacio intervelloso ocupa unos 150 ml de sangre que intercambia 3 a 4 veces por minuto. Ya les dije esto. Ahora, el flujo de sangre de la placenta es muy alto, ¿no? Por lo menos 500 ml por minuto. Ya les he dicho, ¿no? Para el intercambio de nutrientes, oxígeno y de paso los de desecho. Ahora, del lado fetal, tiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. ¿No? Ya desde el momento en que ya se forma, ya tiene eso, ¿no? Y también esto que constituye el cordón umbilical, ¿no? Y el cordón umbilical está formado por el amnio. Acá está la placa coriónico o membrana amniocorónica, ¿no? El sincito trofoblasto, ¿no? Y la red venosa, ¿no? Recuerden ustedes. Muy bien. La presión de los vasos fetales es de 30 minutos de mercurio, mayor que la presión de espacio intervelloso. O sea, ¿qué quiere decir que es de 10? Esto permite que haya mayor difusión, ¿no? Hacia el espacio intervelloso. Si la presión fuera al revés, se permitiría salida de eso. Entonces, esto hace que los vasos pequeñitos que hay no se colapsen por el sistema de la presión. Ustedes ya saben eso por fisiología. Ahora, la placenta, junto con los demás órganos, casi a la 20 semanas ya está desarrollada. Por eso que cuando nosotros evaluamos placentas en ecografías y vemos un placenta, por ejemplo, yo veo un diagnóstico de placenta previa, antes de las 20 semanas no se puede hablar, placenta de inserción baja, sí. Pasar las 20 semanas ya podría hablar de placenta previa, ¿no? Pero antes no. ¿Por qué? Porque justamente a las 20 semanas ya se desarrolla. Hemos dicho, vamos a hablar un poco ahora de las funciones, ¿ya? Vamos a hablar de las funciones que son parte de la placenta. Funciones de la placenta ya hemos dicho, tiene varios. Y hemos dicho que esa membrana que se formaba entre el corio y amnios era la membrana divisoria, ¿no? Hemos dicho que esa es la que permite formar una especie de barrera, ¿no? ¿Por qué está formado? Un revestimiento endotelial, tejido conectivo, capas heteroblásticas y todos los revestimientos, ¿no? Sin sitio de revestimiento. ¿Se acuerdan ustedes de la figurita que les puse? Acá, ¿no? Acá. Esta membrana amniocoriónica, estamos hablando de esta, ¿no? ¿Ven ahí? Parte del citoblasto, el amnios y los vasos, ¿no? Esa es la que se comporta como una membrana, ¿ya? Eso de eso estamos hablando acá. Entonces, esa barrera placentaria, se dice que antes del cuarto mes solamente es de 20 micras. Está formado por sincito, citoblasto, tejido conectivo y endotelio. El endotelio es importante también cuando hablamos de la fisiología de la preeclampsia, también van a ver que eso tiene que ver mucho con el endotelio, ¿no? Después del cuarto mes, o sea, estamos hablando de las 20 semanas, pues de las 20 semanas, no es, sí, 16 semanas, 16 semanas adelante, el grosor aumenta de 2 a 6, disminuye, perdón. La barrera solo está formada por el sincito y el endotelio, de lo que estaba de 20 milímetros que se formaba el sincito, citoblasto y tejido conectivo y endotelio. Acá solamente queda con sincito y endotelio. Entonces,
a medida que pasa el embarazo, se dice que la placenta va disminuyendo sus propiedades de transferencia. Por eso es que cuando pasan las 42 semanas, la placenta se hace insuficiente, lo que se llama la senescencia placentaria o envejecimiento placentario. En esa edad ya también la placenta ya no cumple las funciones que cumplía, o sea, ya no pasa el oxígeno, ya no, tampoco saca todos los desechos, ¿no? ¿Por qué? Entonces ahí aparecen las calcificaciones y los depósitos de fibrinoide. Cuando nosotros hacemos una ecografía en el tercer trimestre, como ustedes han visto en las clases que hemos hecho, en las prácticas, que buscamos calcificaciones. Entonces, de acuerdo a las calcificaciones calificamos, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Ustedes han visto cuando vemos calificaciones ya en toda la placenta, estamos hablando de tercer grado. Si ya llega más y aparecen después, entonces ya estamos viendo que esa placenta está vieja, tercer grado, es una placenta senescente. Por lo tanto, va a disminuir sus propiedades. Muy bien. ¿Y cuáles son los... qué es lo que hace en la parte metabólica? Tiene funciones de la síntesis de glucógeno, colesterol, ácidos grasos, que como ustedes saben, estos son fuente de energía y más aún para el embrión. Nos ayuda ahí. Ahora, en lo que es, bueno, en lo que es los ácidos grasos, ¿no? Van a cruzar por difusión. Ahora, lo que son los lípidos, los grasos, se dice que esto incrementa exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que esos aumentos puede llegar hasta 7 gramos por día, pero esto generalmente es en el último trimestre. O sea, antes no hay mucho, ¿no? Ya, no hay mucho. Entonces, como recordarán ustedes, hay varios tipos de transporte en celular, ¿no? Cuando hablamos de biología celular, recuerden ustedes una división simple, división facilitada y transporte activo y por pinocitosis. Creo que si se acuerdan, no voy a hablar de cada uno. Ahora, la placenta, se ha hecho un estudio, se ha encontrado que todito, ¿no? La placenta, si lo extendemos más o menos haría 5 metros cuadrados a las 28 semanas y 11 metros cuadrados a las 40 semanas. Esta área de intercambio, si lo extenderíamos. Entonces, el oxígeno y el CO2 pasan por difusión simple, no necesitan mayor transportador, si se acuerdan. Ahora, ¿cuánto oxígeno requiere? Más o menos de 20 a 30 de oxígeno por minuto se extrae el feto, ¿no? Ahora, la distribución de oxígeno siempre es limitada por flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, ¿quién es el transporte de oxígeno? La hemoglobina, ¿no?
Entonces depende también de eso. Entonces, la hipóxisis fetal es resultado de factores que es flujo sanguíneo o fetal. O sea, si yo no tengo sangre en la madre, obviamente que también el feto va a empezar a tener disminución de oxígeno por este medio de difusión, ¿no? O el transporte, recuerden ustedes. Ahora, el agua y la glucosa, por ser igual que los que pasan por difusión simple, los electrolitos se intercambian en forma libre. ¿Se acuerdan ustedes que esto es por los canales sodio y potasio? Los aminoácidos pasan por transporte activo. ¿Cómo pasan? Gracias a unos receptores específicos para ello, ¿no? Que están en la superficie placentaria. Estos incluso denominamos transporte activo, aminoácidos. Ahora, se dice que incluso todavía hay paso de agua y salud de la piel en el feto, ¿no? Eso, antes que se produzca las caracterizaciones 20 semanas. Las vitaminas cruzan la membrana placentaria y son esenciales para eso, igual. Recuerden ustedes que de las vitaminas, las liposolubles son las que necesitan un transportador, en cambio las hidrosolubles no, cruzan con mayor rapidez. Recuerden, eso es fisiología, ¿no? Y obviamente las hormonas proteicas no cruzan. ¿Por qué? Necesitan de una proteína o de un transportador para que puedan cruzar. Ahora, la urea, el ácido úrico son productos de desecho, pasan por difusión simple, igual que la bilirrubina. Ahora, la mayoría de los fármacos pasan por difusión simple también hacia el bebé. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los fármacos en este. Y recuerden que ustedes que tenemos bastantes fármacos que se pueden usar en el embarazo. Y la absorción es rápida. Recuerden también que existen agentes infecciosos que cruzan la placenta y producen malformaciones en el feto. Generalmente, esto pasa en el primer trimestre. Salvo que sean enfermedades muy comunes, ya pasan en el segundo trimestre, ¿no? Como la sífilis, por ejemplo, ¿no? Que son parte del segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre casi son la mayoría. ¿Y cómo es la parte hormonal en la placenta? El sitio que se produce, donde se producen las hormonas, ese es el sitio trofoblasto. Eso no se olvide, sin sitio trofoblasto. Es el único órgano endocrino de la placenta por excelencia. Ahora, ¿qué hormonas conocemos? Las que son la gonadotrofina colónica humana, la HCG. Generalmente aparece al final del primer trimestre, ¿no? Esto coincide con quién? Nos estamos hablando del primer trimestre, estamos hablando de 9, 10, 11, 12, 13. Con el aumento de HCG beta, que también coincide con la presencia de náuseas y vómitos del embarazo. Otro producto de síntesis, la somatotropina coriónica humana o lactona placentaria, ¿no? Cuya función es estimular la lipólisis de la madre y asegurar suministro constante de glucosa al feto. El único problema es acá que si la madre es diabética se altera esta producción, ¿no? Y en vez de ayudar a alterar la insulina en la madre y aumenta el flujo de aminoácidos hacia otras hormonas, la tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, la progesterona, ya sabemos dónde, el cuerpo amarillo, los estrógenos que contribuyen, ya sabemos, al crecimiento del útero y la glándula mamaria. Y aparte de eso, produce decenas de proteínas. Bueno, hablaremos un poco del cordón umbilical. Antes de hablar del cordón, podemos hablar de la placenta. A ver, que es importante para recordarles.
Tal vez recordar, ¿no? Recuerden ustedes que si no habría esa sensibilidad, no, todo este proceso que estamos hablando no se daría. Ya, eso es importante. Ahora, esta membrana placentaria, igual que cualquier otra membrana, tiene que tener, pues, capacidad. ¿Cuáles son las capacidades que puede tener, que influyen en este transporte? Lo que hemos dicho, ¿no? En la superficie de intercambio, hemos dicho que hasta 11 metros cuadrados llega al final del embarazo, ¿no es cierto? Esta magnitud de superficie hace que tengamos una gran cantidad de intercambio por esa superficie, no sería posible. Y otra es la distancia de intercambio entre el feto y el embrión, perdón, entre el feto y el útero, ese espacio que al inicio, como les mostré, está lleno de sangre, pero que al final se va llenando y eso produce las calcificaciones. Si no hubiera ese espacio, digamos, hablamos de 28 semanas, como ocurre en la preeclampsia, ese espacio se acorta por el hecho del endotelio y la mala vascularización, entonces se produce pues, el retardo de crecimiento. ¿Por qué se produce el retardo de crecimiento? Porque por falta de nutrientes hacia el feto. Entonces el feto empieza a no desarrollarse y ahí viene, ¿no? Y obviamente la permeabilidad que hemos hablado, ya que si sea para difusión simple, pasiva, ¿no? Para eso es importante. Entonces tres cosas tienen que ser importantes para que la placenta pueda cumplir esa función que tiene, ¿no? Lo demás ustedes se lo van a leer seguramente y van a encontrar ahí más datos de lo que estamos hablando. Esto solo es un resumen, ¿no? Siempre recuerden ustedes que todo tiene sus etapas, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar rápidamente del cordón. No hay mucho que decir. Ustedes ya conocen una estructura de 1 a 2 centímetros de diámetro, llega hasta 30 a 90 centímetros de largo. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar cordones chiquititos de 10, 15 centímetros. Pero también hemos encontrado de casi 1,5 metros, ¿no? Tiene, como hemos dicho, tiene 2 arterias y una vena. Su característica está rodeado por un tejido conectivo mucoso que se denomina la gelatina de Wharton. ¿Cuál es la función de esto? Protección de estos vasos, ¿no? Y hay una patología que es cuando no tiene la gelatina de Wharton, ¿no? Cordón umbilical, ya hemos dicho que, miren, de las alteraciones que yo he visto el nudo simple, el nudo completo, la olvidad de cordón, y también hemos visto hasta 2, 3 veces, sino una arteria y una vena, de los cuales no todos los que tenemos. Generalmente cuando encontramos una arteria y una vena, nos preocupamos hasta que nazca, pero a veces cuando nacen bien, pero hay algunos que no, que ya tienen patologías cardíacas, ¿no? Cuando tienen una sola y una vena hay que buscar otro tipo de patologías, generalmente aparece a las 28 semanas. Y por eso hay que esperar, ¿no? Y no es que a veces nosotros 20 semanas y no tiene nada. Por eso siempre ustedes han visto, falta un control de 28 semanas, donde aparecen problemas cardíacos. Y siempre hay que decir a la paciente que el 100% va a ser al final, solo cuando nazca. ¿Ya? Bueno, creo que el cordón no hay mucho más que hablar. Este es un resumen, como digo, ustedes ya lo leen si quieren más detalles. Ahora, el líquido amniótico. Se dice que el primero es el tromblasto, ¿no? Que se inicia toda la producción. Y después, y esta pasa pues por difusión simple.
al final se dice que el aparato respiratorio fetal produce unos 300 a 400 ml en el último trimestre, o sea, al final del embarazo. Y el riñón también contribuye con 500 ml al final del embarazo. ¿Qué es el líquido amniótico? Ustedes saben, es un líquido que se encuentra dentro de la cápsula, ¿no? ¿Cuál es su función? Se dice que es la de amortiguar, ¿no? O sea, de servir como una especie de amortiguador, o sea, es una especie de que permite que el feto no sufra daño, ¿no? ¿Sí? Y eso le permite moverse de acuerdo a la cantidad, ¿no? Mientras más líquido se mueve más el feto. ¿Qué más? Se dice que también otra función es darle a la sustentación hidráulica. Ahora, ¿cuál es el contenido? Tiene agua, tiene proteínas, carbohidratos, lípidos, urea, electrolítico, etcétera, ¿no? Pero también tiene células madres, ¿no? Células madres. Muy bien. Ustedes también van a encontrar que otra función también es la del líquido amniótico, mantener la temperatura fetal, ¿no? Esas cosas pues, se pueden hacer. ¿Y qué más? También ayuda en el desarrollo pulmonar del feto, ¿no? Ahora, cuando está a las 14 semanas, el volumen es escaso, ¿no? Llega a unos 100 ml, pero cuando ya estamos en la semana 30, 31, 32, llega hasta 1000 ml. A veces nosotros nos confundimos, ¿no? Cuando hacemos la ecografía a partir de las 28 semanas, 32, 34, y vemos bastante líquido amniótico y pensamos que son polidramas. Ahí la idea es esperar 2 semanas y esto va a disminuir. Y este líquido también, cuando tiene mayor edad, empieza a disminuir, ¿no? Por ejemplo, si estamos las 38 semanas, más o menos su volumen es de 500 a 600 ml, como dice acá, ¿no? Al término del embarazo. Entonces, mientras más maduro está, esto también llega a su producción mínima. Por eso que a una feto de 42 semanas ya no tiene líquido amniótico. Y el paciente está vieja, no hay líquido, y eso no es bueno para el feto. Ahora, en el líquido amniótico se puede realizar la amniocentesis. ¿Y para qué me sirve la amniocentesis? ¿O qué es la amniocentesis? Sacar un poco de líquido amniótico. Generalmente se hace en el primer trimestre hasta cerca del segundo trimestre, porque ahí permite la cavidad uterina, el útero está distendido y el feto es pequeño.
Entonces permite sacar líquido, todo eso sin dañar al feto, ¿no? Se hace una aspiración nomás, que pasa toda la piel, hasta llegar al útero, la cavidad, y de ahí se saca, ¿no? Entonces, ¿y de qué me sirve? Yo podría hacer un análisis eh, que me permita, por ejemplo, saber el sexo, si tiene malformaciones genéticas, o sea, trisomías, ¿no? Aneuploidías. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de síndrome de Down, bueno, en Puno no lo hacemos, pero en Lima se hace una amniocentesis. Inmediatamente se saca un pedazo del líquido amniótico y el resultado te dice si tiene o no aneuploidías, ¿no? O trisomías. De acuerdo a eso se maneja. Muy bien, vamos a hablar de esto. La circulación hemos dicho que cambia cada 3 horas. También hemos hablado. Doctor, disculpe que le corte, nos sale que la llamada ya va a terminar. Así, ¿cuánto tiempo estamos Sí, ya? doctor, se va, ya falta, ya estamos 1 hora.
Bueno, muy bien, vamos a terminar. Ya nos faltaba mucho, creo que nos faltan 2 diapositivas nomás. Voy a compartirles, ¿ya? Lo que yo quiero que recuerden, bueno, esta parte no es bonito, no es tedioso, feo. Ya. Pero recuerden ustedes, estas son las funciones que ya conversamos. Muy bien, esto ya hemos conversado ya. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. Hemos conversado sobre la importancia del clima náutico, ¿no? Hemos dicho que permite, actúa como barrera, desarrollo normal, evita delay, protege y también regula la temperatura, ¿no? Y lo más importante es que permite poder nosotros determinar si es que tiene algún problema, ¿no? Bueno, hasta acá era ¿ves? Está ahí nomás. El amnios ya hemos dicho que es una membrana, ¿no? Bien, creo que con esto vamos a terminar. Lo que quiero que claro es que la placenta es como un sistema de intercambio. Es como si fuera el portero, ¿no? Que permite y facilita la entrada de productos y también permite que salgan productos de desecho. ¿Eh? Creo que eso es todo. Muy bien, eso es lo que quería comentarles. ¿Alguna pregunta? Y si no, ya creo que ahí queda, ¿no? Siempre recuerden, ¿no? Y acá hay dos es una vena, acá se produce. Recuerden que viene de la membrana basal del endometrio, ¿sí? De la membrana basal del endometrio. ¿Preguntas? ¿Nada? Ya, bueno. Bueno, si no hay preguntas, no quiero tampoco perjudicarles. Muy bien, jóvenes. Nos estaremos viendo en una próxima. Están ahí, ¿no? O estoy hablando yo nomás. Sí, estamos, doctor. Así como ustedes entenderán, y también estoy haciendo un sacrificio. Yo quisiera que nos pongamos de acuerdo para la siguiente. Voy a ver si puedo hacer el martes, si no podemos hacerlo antes, otra, ¿ya? Creo que hemos tratado de resumirlo y hacerlo un poquito más claro de lo que está en los libros. Muy bien.
Y no hay más, nos vemos hasta la próxima, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias.